Buenas noches. Vamos a empezar. Acompáñenme por favor a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan 3, 2. Nueva versión internacional dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. El nombre del tema es: aún no se manifiesta lo que somos. Y en este capítulo, Juan nos dice, en los primeros 3 versículos, lo somos, lo que seremos y lo que debemos ser. En esencia es lo mismo, pero no es visible hasta en el futuro que Cristo venga y nos manifestemos junto con Él, como dice la Escritura. Pero esto implica que todas las señales que Juan nos ha estado dando en cuanto a un verdadero creyente, muchísimas gracias, las señales de un verdadero creyente, Juan nos estaba hablando sobre el por qué lo hacemos, cómo es que el creyente tiene perdón de pecados y cómo tiene segura su salvación, porque Jesús intercede por nosotros, tenemos abogado para con el Padre. Desde el primer capítulo vimos que si alguno peca, debe confesar su pecado, y Dios es fiel y justo para perdonarnos, y analizábamos cómo es que la fidelidad y la justicia de Dios se manifestaban en el perdón, si debiese ser el contrario, su justicia debiese condenarnos, pero su justicia, según Juan, nos perdona de pecado porque no es por nuestra justicia, sino por la de Cristo. Entonces, el tema pasado estuvimos viendo más diferencias en cuanto a el verdadero creyente y el que no lo es, pero en este capítulo Juan se va, digamos, al meollo del asunto y nos dice exactamente en qué consiste esa diferencia. Así que no es un esfuerzo que normalmente hagamos, aunque hacemos el esfuerzo por ser cada vez más santos. Lo que Juan nos va a decir en este capítulo es que no depende de un esfuerzo humano. Es imposible para el ser humano santificarse cada vez más. Y es imposible que simplemente esforzándote lo logres hacer. Y Juan nos dice en el pasaje inicial que somos algo que aún no se ve. Ese somos algo implica una enorme diferencia contra aquellos que no lo son. Hay una enorme diferencia entre el creyente de a de veras, el genuino, y el mundo. Así que veamos los primeros 3 versículos para ver cómo Juan nos dice lo que somos, lo que seremos y lo que debemos ser. Primera de Juan 3, 1 al 3 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Esta es la parte de lo que somos. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Versículo 2, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es lo que seremos. Y luego el versículo 3 dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y eso es lo que debemos ser, ¿verdad? Somos hijos de Dios, debemos buscar purificarnos a nosotros mismos, lo que implica un esfuerzo voluntario, un esfuerzo por decisión. Lo que encontré con la salvación, este esfuerzo por purificarnos, es una sinergia entre Dios y nosotros. El apóstol Pablo hablaba de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacerlo. Así que si nos encontramos cuidando nuestra salvación, hablando de la santidad, no es algo que simplemente lo decidimos hacer, sino que es Dios quien pone el querer como el hacer. Es decir, somos impulsados por algo que Dios hace en nosotros, y ese impulso es lo que nos lleva a buscar la santidad. Ahí sí hay una sinergia. Nosotros respondemos al impulso que Dios nos da, pero en cuanto a la salvación no hay sinergia. En cuanto a la salvación es un acto unilateral, soberano de Dios, y Él decide quién salva, porque la salvación no depende de obras, ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Entonces, en cuanto a la salvación, hablamos que es Dios quien salva. No te pidió tu opinión, no te pidió permiso. El caso más claro es el de Saulo. No buscaba a Dios, no pidió permiso, no se le preguntó si quería, simplemente Dios lo transformó. Unilateralmente está la decisión. Y vemos más adelante en sus cartas que Pablo dice que eso le sucedió porque Dios lo había escogido desde el vientre de su madre, o sea, aún antes de nacer. Pablo entiende que no fue él quien buscaba a Dios, sino que Dios decidió el cómo, el cuándo y el qué, ¿verdad? En este caso, Juan nos habla sobre lo que nosotros hacemos al purificarnos a nosotros mismos, y hay que separarlo de la salvación. La santidad no agrega a tu salvación, ¿ok? Eso lo hemos estado viendo en lo que hemos estudiado la carta. Entonces, ya nos había enseñado Juan que realmente el que ama a su hermano, el que se santifica o el que busca la santidad, el que busca la justicia, ese es un verdadero creyente, y nos había dado herramientas o elementos para detectar a los falsos. Pero veamos, ya que Juan nos dice que somos algo que aún no se ve, esto implica que hay algo muy particular en los hijos de Dios que no está completo. Tenemos, como quien dice, un adelanto nada más, un anticipo de lo que será, pero no está terminado el proceso. Hablamos de la santidad como un proceso, algo que gradualmente debe de crecer hasta un punto en el que culmina. Y la Escritura dice que fiel es el que empezó la obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que Juan nos dice que el que nace de Dios se purifica a sí mismo, y Pablo nos dice que el que empezó la buena obra la terminará, y ahí vemos el trabajo en equipo, la sinergia. Nosotros hacemos algo y Dios hace algo. Pero leamos versículo 4 al 6 para ver cómo Juan hace un énfasis en la diferencia entre un verdadero creyente y el resto del mundo. Versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni le ha conocido. Entonces, quisiera que desglosáramos por partes lo que nos dice aquí en el versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo es que la gente pecaba antes de la ley? ¿Me explico? Si pecado es transgredir la ley, antes de la ley, háblese la ley de Moisés, ¿la gente pecaba? Dice, sí, bueno, ¿cuál ley transgredía? Si aún no se daba la ley. ¿Entiendes mi pregunta? Entonces, si antes de la ley ya había pecado, ¿por qué Juan nos habla sobre definir el pecado como una transgresión de la ley? Más adelante nos va a hablar de Caín, y Caín pecó, y no había ley, o sí había ley. ¿Cómo determinamos la ley? ¿Había ley antes de la ley de Moisés, sí o no? Si me dices que no, entonces no podía haber pecado, ¿verdad? Sin embargo, vemos que en Génesis Dios dijo que la maldad de los hombres era grande, ¿verdad? Continuamente buscaban el mal, y Dios decidió exterminarlos a todos por medio del diluvio, a causa del pecado. Pero si no había ley, ¿cómo sabía la gente que estaba en pecado? O habría que preguntarnos entonces, ¿qué es la ley? Cuando está hablando aquí sobre la ley, puede hablar de la ley de Moisés sin ningún problema, y al mismo tiempo nos puede estar dando información de lo que la gente antes del diluvio consideraba como ley. Porque algunos creen, como yo creí hace mucho, que Dios inventó la ley cuando se la dio a Moisés. Y entonces ahora la gente decía, ándale, eso es lo que había que hacer, como si antes no tuvieran idea de lo que era correcto. ¿Verdad? Pero tenemos que el primer homicida registrado en la Escritura es Caín, del cual nos va a hablar brevemente Juan. Ahora, vemos en Génesis que Dios le dice a Caín que el pecado está a la puerta. Pero ¿cómo sabía Caín que había pecado o qué es pecado si no había ley? Entonces tenemos que entender que la ley de Moisés no fue algo que Dios inventó en el Sinaí para dárselo a su pueblo, sino que es algo que siempre ha existido. Aunque no había sido dado como se le dio a Moisés en cuanto a la ley moral y la ley ceremonial. Toda la ley ceremonial
no hay conciencia de muchas cosas en cuanto a lavar sus vestiduras o lavar los utensilios, etcétera, etcétera. Pero en cuanto al no matarás, por ejemplo, vemos que Caín lo quebrantó y fue condenado. Caín pecó aún antes de que se escribiera en las tablas no matarás. Así que tenemos que entender que cuando nos habla de pecado, aquí el griego es hamartia, errar al blanco, es transgredir la ley. Entendemos que dos casos particulares en Génesis. Uno de los hijos de Caín dice que tenía 2 mujeres, ¿verdad? Y ya estaba en pecado, a pesar de que todavía no estaba escrito en las tablas de piedra. Entonces tenemos que entender que lo que Dios define como el deber ser se convierte en ley para nosotros. Lo que Dios hizo lo hizo con un propósito. Y en cuanto a la pareja, hombre-mujer, Dios dijo, desde Génesis 1 y 2, ¿verdad? Se unirá el hombre a su mujer y dejará a su padre y a su madre. Serán una sola carne. Bueno, ¿qué pasa si alguien decide tener 2 mujeres? ¿Está quebrantando la ley? Sí, ¿por qué? Porque el diseño que Dios dio a la unión matrimonial, ese es el deber ser para nosotros. Eso es lo que es correcto a los ojos de Dios. Y cualquier desviación de lo que Dios definió se convierte en pecado. Errar al blanco. No estás haciendo lo que debieses de ser. Por eso es que la ley no se inventó en el Sinaí, y el adulterio y el asesinato era pecado desde que Adán y Eva fueron instituidos en el Edén. Es más, era imposible que antes pudieran haber experimentado. Desde que fueron expulsados de Edén, ya era una ley, y la gente no era ignorante de esa ley, porque conocían cuál había sido el diseño inicial. Entonces, si te pregunto, ¿cómo es que la gente pecaba antes de la ley? Bueno, dirías, no te confundes, Hernán, la ley no se inventó en el Sinaí. La ley está desde siempre. Entonces, ahora sí, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Y luego dice, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Ahora, si Jesús se manifestó para quitar el pecado, ¿se acuerdan que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, si realmente Jesús quita el pecado de los que son suyos, ¿verdad? De su descendencia, de aquellos a quien Jesús llamará hermanos en toda la extensión de la palabra, los hijos de Dios. Bueno, si Jesucristo quita el pecado, ¿cuál será la diferencia? Así con conclusión lógica, ¿cuál será una diferencia notable entre un hijo de Dios y uno que no lo es? Alguien, quizás si tú tienes mucho tiempo de cristiano, se te puede olvidar lo que era vivir sin Cristo. Se te puede olvidar la vida diaria que tenías antes de Cristo. Te vuelves cada vez menos sensible a la vida en el mundo, porque si realmente eres cristiano, cada vez avanzas más en santidad. Y la vida que llevabas antes se te empieza a olvidar. Empiezas a dejar de pensar en las cosas que sentías antes de conocer a Dios. Pero si regresaras en el tiempo, una de las cosas que la mayor cantidad de gente experimenta, a menos que sea alguien psicópata, es la culpa. La culpa. Antes de Cristo no hay forma de manejar la culpa. De hecho, la culpa es una evidencia a todo ser humano de que hay un juez. Porque aunque sea ateo, se siente culpable cuando hace algo indebido, aunque él asegura que somos el producto de simples reacciones químicas en nuestro cerebro. No hay bueno ni malo, sino que mi cerebro reacciona químicamente y me comporto según las reacciones químicas de mi mente. Así que no hay forma de determinar si algo es bueno o malo. Sin embargo, se sienten culpables. Cuando un ateo o alguien que no es de Dios se siente culpable, sabe que ha hecho mal. Pero a veces, aunque lo niega, bueno, esa culpabilidad te da evidencia de que has pecado, aunque no conozcas la ley. ¿Me explico? Por eso, Romanos 1 y 2 nos habla de que en el hombre hay conciencia de pecado en cuanto a la ley moral. Sabemos que hicimos algo indebido, aunque niegues a Dios o aunque no conozcas su ley. Está, como quien dice, puesta en nosotros. Sabemos que hicimos algo incorrecto y nos sentimos culpables. El problema antes de Cristo es que la culpa no desaparece. Tienes que hacer algo para ahogarla.
Por eso algunos se embriagan o se drogan o comen en exceso, etcétera, etcétera, porque hay algo dentro de ellos que constantemente los acusa. Pero en el Hijo de Dios, en aquel quien recae la justicia de Jesús y le quita el pecado, deja de experimentar la culpa. Cuando nos sabemos perdonados por Dios, nos dejamos de sentir culpables. Y el eliminar la culpa de tu vida genera un cambio impresionante, que al principio es muy visible. Muchos de los recién convertidos, como yo recuerdo, dicen, me siento más ligero y feliz desde que te sabes totalmente perdonado. Cuando sabes que hiciste algo indebido y sientes la culpa, y el apóstol Juan nos dice, ¿alguno pecó? Bueno, confiese su pecado y Dios, que es fiel y justo, lo perdonará. De manera que tú puedes obtener, si eres cristiano, verdadero hijo de Dios, algo que quita la culpa y te permite empezar de cero de nuevo. Imagínate una relación de pareja. Cuando constantemente tienen discusiones o fricciones o se dañan uno al otro, hay cosas que se acumulan en las personas y conforme van avanzando la vida, son cosas no arregladas que se van acumulando y acumulando y acumulando y cada vez se ejerce más presión y más presión y más presión hasta que ves que se cepillan los dientes de forma indebida y explota. Y dices que ya estás harto y ya no quieres saber nada de esa persona. Y dices, pero si nomás me estoy lavando los dientes mal. No, pero ya no te tolero. Bueno, ¿cómo es que algo tan insignificante genera tanto problema? Por todo lo que tienes acumulado. Ahora, eso también pasa con los cristianos, ¿verdad? Pero no se supone que pase. Por eso Juan habla de lo que somos, lo que seremos y lo que debemos ser. Porque si tú estás en una relación matrimonial y sabes que hay conflictos entre ustedes y sabes que Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿cómo es que te atreves a vivir sin arreglar esos problemas con tu esposa o con tu esposo? ¿Cómo es que prefieres simplemente ignorarlos y continuar con tu vida en lugar de accesar el perdón que Dios da y que ambos vuelvan a empezar de nuevo y no vivan una vida acumulada de heridas y de rencores y de culpabilidades? Quien realmente experimenta el perdón de Dios en su vida no vive amargado, no vive dejando un registro de todo lo que ha hecho mal. A los del mundo es fácil decirles que traen un equipaje muy pesado donde quiera que lo llevan, pero el cristiano no. Y el hecho de que haya algo que constantemente remueve la culpa por la confianza que tenemos en Dios, permite que nos desarrollemos en nuestra vida cotidiana de una forma completamente diferente. Algo a lo que el mundo no tiene acceso. Entonces Juan nos dice que si Jesús se manifestó para quitar el pecado y Él no tiene pecado, haciendo referencia a que es nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros y Él no tiene pecado, Dios nos ve justos a causa de nuestro sumo sacerdote que es Jesús, quien es justo y que nunca pecó. Dice el siguiente versículo, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces, ¿cómo es que el cristiano no practica el pecado? Aquí hay que hacer una aclaración. La palabra practica no está en el original. Cuando dice la NBI, todo el que practica el pecado, lo está traduciendo, le está poniendo una palabra que no está en el original. Leamos en la Reina Valera 60 ese mismo pasaje. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. Y si te fijas, la palabra practica no está en el original tampoco. ¿Por qué la NBI pone la palabra practica? Y sobre todo, ¿cómo debemos interpretar entonces el pasaje? Si lo leemos tal cual el original, tendríamos que Juan está en una contradicción, ¿verdad? Porque si realmente permaneces en Jesús, no pecas. Quisiera que vayamos a lo que dijo Juan en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. 1 de Juan 1, 8 al 10. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Así que esto sería una clara contradicción contra lo que recientemente leímos, y permaneces en él, no pecas. Y dice, oye Juan, ya nos dijiste que cualquiera que se atreva a decir que no peca,
es un mentiroso y está siendo mentiroso a Dios. Aquel que dice que no peca se engaña. Entonces, ¿por qué Juan nos dice que el que permanece en él no peca? Por eso la NBI pone la palabra practica para que cuando leas tengas el contexto de lo que Juan está diciendo. Porque si Juan en el capítulo 1 nos escribe que cualquiera que se atreva a pensar que no tiene pecado se engaña a sí mismo y no tiene a Dios, y luego nos dice que el que está en Jesús no peca, tendría que estar tonto, tener un problema en sus facultades mentales para haber escrito semejante contradicción. Así que a la luz del contexto, la NBI pone la palabra practica para solucionar el aparente problema que en su contexto no lo hay. Porque no nos está hablando del hecho de pecar simplemente, ya que Juan nos enseñó que es imposible que dejes de pecar. Nos está hablando de algo que va a referirse un poco más adelante en cuanto al nuevo nacimiento y lo que Jesús ha hecho. Ahora, si Jesús quita el pecado de nosotros, ¿cómo te ve Dios? Como alguien que no peca. Y a eso es a lo que se refiere. Está hablándonos de que Jesús se manifiesta para quitar el pecado, así que el que permanece en él no peca. ¿Está diciéndote que el cristiano nunca peca? No, sino que considerando el pasaje anterior, ya que Jesucristo quita el pecado, es como si tú no pecaras. ¿Me explico? Por eso, la NBI agrega la palabra practica. El que permanece en él no practica el pecado. Porque aunque normalmente y lamentablemente pequemos, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros que quite ese pecado. De manera que, aunque pecaste, tienes acceso a la vida sin culpa como aquel que no hubiese pecado. No sé si me explico. Pecamos, si confesamos nuestro pecado y Dios nos perdona, elimina la culpa y vuelves a empezar y es como si no hubieses pecado. A los ojos de Dios tienes la justicia que Jesús obtuvo. La justicia que Jesús logró en su vida terrenal es como si la tuviéramos nosotros y es lo que se le llama la imputación de la justicia de Cristo en nosotros. No son nuestras acciones y la constante intercesión de Jesús por sus hijos, por sus ovejas, por sus hermanos, nos permite vivir una vida completamente distinta a aquel que constantemente peca y que no tiene el beneficio de que su pecado sea removido. Entonces, al considerar que Jesús nos quita el pecado, nosotros tenemos una vida totalmente distinta a la que el mundo tiene, pero no por mérito tuyo, porque pecas como quiera. Es un agregado que Dios da gratuitamente en la vida de los que Él ha elegido para salvación. Leamos ahora el versículo de 7 al 8. Esto implica un enorme contraste contra los del mundo. Primera de Juan 3, 7, 8. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Así que Juan no les llama cristianos carnales, ¿verdad? A los que se dicen cristianos pero viven una vida de pecado. No les llama cristianos carnales ni cristianos tibios. Les dice hijos del diablo. Y qué enorme diferencia entre decirle a alguien cristiano carnal a decirle hijo del diablo, ¿verdad? Así que no es que yo sea extremista, estoy leyendo lo que Juan dice. Que nadie te engañe. Si la vida de un cristiano no es como la de un cristiano, es decir, no que no peque, sino que peca y es su forma habitual de ser, le nace, le fluye, se siente a gusto cuando hace las cosas del mundo, se siente liberado, constantemente lucha consigo mismo por aguantarse, pero realmente no quiere aguantarse. Lo que quiere es poder ser libre y hacer lo que realmente anhela hacer. Ese es un hijo del diablo, aunque venga a la iglesia. Aunque sea miembro de la iglesia, aunque tenga un ministerio, no importa lo que esté haciendo. Juan es claro, es un hijo del diablo. Porque el verdadero creyente se sabe pecador, confiesa su pecado y se sabe limpio de pecado, de manera que empieza a esforzarse de nuevo por no pecar. Así que el verdadero creyente peca, pero se lamenta por su pecado y busca con todas sus fuerzas obtener misericordia y perdón para volver a luchar por no pecar. Pero el que es del diablo encuentra cualquier tipo de justificación para seguir pecando. Y ahí está la clave.
el que practica la justicia, el que ama a su hermano, el que vive en la luz. Eso es lo que Juan nos ha estado hablando, y ahora viene al punto en hacer una diferencia entre los del mundo y los de nosotros, basado en la práctica que tienes normal. Así que es imposible que un cristiano fluya en su carácter, en sus costumbres, en sus amistades, con aquellos que son del mundo. Y el verdadero cristiano va a tener un conflicto con el mundo, porque no es como el mundo. Y Juan nos va a decir de eso. Mira, vamos a leer versículo 9 y 10. 9 y 10. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Pausa. Fíjate, no puede practicar el pecado. Vamos a la Reina Valera 60, ese mismo pasaje, por favor, el versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar, nuevamente aquí la NBI pone practicar para poder aclarar en el contexto de lo que está hablando. No puede pecar porque es nacido de Dios. Un verdadero creyente no puede volverse al mundo. No puedes nacer de nuevo y luego desnacer. No se puede. Por eso habíamos visto en la clase pasada que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y su salida sirvió para demostrar que no eran de nosotros. Es decir, si alguien viene a la iglesia y aparenta un cambio de vida, pero con el paso del tiempo se vuelve al mundo otra vez, bueno, estas palabras indican que nunca nació de nuevo. Porque quien nació de nuevo no puede volver atrás. Y al revés, si no has nacido de nuevo, no puedes vivir en santidad. Hay una limitante física en las personas. Y esa limitante es para uno o el otro lado. Si no has nacido de nuevo, no vas a durar mucho tiempo fingiendo ser cristiano. Podrás seguir pasando por cristiano en iglesias que no hablan o no se enfocan en la santidad. En iglesias donde no hay disciplina. En iglesias donde no se le da seriedad a la Escritura. Y se van a sentir muy a gustos ahí porque nadie los confronta en su pecado. Pero quien pretenda estudiar la Escritura y vivir de acuerdo a la Escritura y estar en una congregación que pone la Escritura como máxima autoridad, no va a soportar mucho tiempo. Aunque sea muy bueno fingiendo, no le va a durar mucho tiempo. Porque es imposible que viva una vida cristiana en el sentido de que conforme vaya pasando el tiempo, va creciendo en santidad. No se puede. Lo vas a ver siempre estancado, siempre con los mismos problemas, llevando una doble vida, una vida aquí y una vida afuera. El verdadero creyente podrá tropezar en ocasiones, lamentablemente, pero es imposible que se vuelva atrás. De ahí cuando preguntan, ¿cómo puedo saber si soy un verdadero cristiano? Bueno, vete al mundo. Deja de venir a congregarte, deja de leer, olvídate de las cosas de Dios y ve a ser feliz en el mundo. Hay quienes dicen, ¿de veras? ¿En serio? ¿En serio? Y se ponen felices y se van. Y hay quienes dicen, no, ¿cómo? No puedo. Es decir, sí me gustaría, pero no estoy en paz. Me siento mal. Bueno, ahí está tu evidencia. No te puedes volver al mundo. Quizás deseas hacer cosas del mundo, pero sabes que no estás en paz y la culpa es mayor. Yo te lo digo por experiencia. Algunas ocasiones me fastidié de la iglesia hace años atrás. Dije, ya no quiero ir, he ido todos los domingos durante años, domingo tras domingo, nunca faltaba. Si me iba de vacaciones, como quiera, no faltaba el domingo y las vacaciones eran antes y venía el domingo a la congregación. Hasta que llegué a un punto en que dije, basta, no vuelvo más a la iglesia. Me voy a quedar en mi casa y me voy a comprar por fin una barbacoa que nunca me puedo comer. Quiero ponerme a ver la tele, que sea un domingo común y corriente como los que viví antes de ser cristiano. Y ¿sabes qué? El primer domingo que hicimos eso, lo disfruté bastante. Dije, ándale, así quería estar yo.
¿Crees que me acordé de la iglesia? Para nada. ¿Crees que sentí remordimiento? Nada. Mucho menos culpa. Lo disfruté. Siguiente domingo también. Tercer domingo ya no tanto. El cuarto domingo ya estaba incómodo. Y ya tuve que regresar a la iglesia. Y me daba mucho coraje, porque yo quería seguir siendo feliz y no podía. Quería simplemente disfrutar los domingos, pero había algo más fuerte que yo, que aunque yo quería disfrutar el domingo, no podía. Y me salía peor estar en la casa comiéndome los tacos tratando de ser feliz y no los disfruto. Y no sé quién ha sentido ese aguijón en la carne que tienes la comida que más te gusta, pero por alguna razón no te hace feliz. No la disfrutas. Tienes el ambiente, tienes la tele, todo el ambiente para poder ser feliz y no lo eres. Y no sé quién le ha pasado que tratas de replicarlo. Bueno, ya, ahora sí, la felicidad está en los tacos y vamos a los tacos y por alguna razón no los disfrutaste. Bueno, pero para la otra sí. Y vas a los tacos ya no tanto por los tacos, sino buscando revivir ese momento de felicidad y no puedes. Ahora, ese es el caso de la comida y quienes lo hacen con otras prácticas. Pero normalmente todos buscan llenar un vacío interno con algo que aparenta felicidad. Y no puedes, y no puedes, y no puedes, y el que no ha nacido de nuevo jamás lo va a llenar. El creyente que trata de apartarse y vuelve a experimentar ese vacío porque sabes que estás haciendo las cosas mal, bueno, tu corazón te condena, y lo vamos a ver que dice aquí Juan. Y esa condenación interna implica algo muy importante, pero no me quiero adelantar. Entonces, cuando nos dice, ninguno que haya nacido de Dios, en la NBI, practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él, no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Esa es una esperanza que nos ayuda a entender que realmente somos hijos de Dios. Dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Ahora, yo quisiera ver aquí un asunto práctico. Yo me acuerdo que recién convertido, se nos asignaban unas personas que nos cuidaban, o sea, se aseguraban de que nosotros fuésemos creciendo en las cosas de Dios. Y me acuerdo de las primeras veces que me congregaba, había 3 reuniones en la iglesia en domingo, y yo me quedaba a las 3 reuniones, y se hizo un hábito de quedarme las 3 reuniones en los domingos, las 3 reuniones, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, y de repente no iba porque no tenía para el camión, y de inmediato estaban buscando y contando, ¿qué te pasó? ¿Todo bien? No, todo bien, todo bien. Siguiente domingo ibas y después faltabas y otra vez, ¿qué te pasó? Y al principio pues se sentía así como que, pues qué padre, ¿verdad? Me quieren. Pero cuando no tenías ganas de ir, te hablaban, tenías que dar alguna razón convincente para justificar que no querías ir, se volvía algo muy molesto. Me van a decir, bueno, pues ¿qué te importa? O sea, no tuve ganas y ya. No necesito que andes atrás de mí a ver qué me está pasando. Yo no sé a quién le ha pasado. Que tienes ahí encima, ¿qué? Todo bien, o sea, tranquilo. Y después empecé a entender, cuando me dijeron, ahora tú vas a cuidar gente, que hay una especie de temor de que se te vaya al mundo la gente. Y que si, espérame, a lo mejor se está yendo al mundo, mejor le hablo para que se venga y lucho, intercedo por él y lo arrebato de las garras de Satanás y tratan de convertirlo en algo espiritual. Cuando, según esto que nos está enseñando Juan, aunque un hijo de Dios se ponga en rebeldía y no quiera saber nada de Dios, tenemos la historia del hijo pródigo, en algún momento de su vida Dios lo va a traer de nuevo porque es imposible que regrese al mundo. Es imposible que regrese al mundo. Así que nuestra confianza cuando las personas buscan a Dios no es en que les estamos dando un seguimiento cercano y personal y que por eso no se han ido al mundo. Porque si no ha nacido de nuevo, no importa qué seguimiento le quieras dar, se va a ir. Porque no nació de nuevo. Pero si realmente nació de nuevo, entonces nuestra confianza no está en darle seguimiento, sino en el Espíritu Santo que está en él. Que aunque él piense que está siendo feliz porque no fue, o si realmente se le aparece, cambió de prioridades y ahora considera como más importante otra cosa,
Bueno, si es un verdadero hijo de Dios, no le va a durar mucho. El Espíritu Santo en él va a empezar a decirle cuál es la verdad. Y por más que se proponga, no va a poder durar mucho tiempo y regresará de rodillas a Dios. Porque Jesús dijo que sus ovejas nadie las arrebatará de su mano. Esto tiene que ver mucho con nuestra relación con otros creyentes, incluso con nuestros propios hijos. No estamos tratando de evitar, o no estamos tratando de crear una burbuja para que los creyentes vivan en esa burbuja y no tengan contacto con el mundo. No debemos caer en el extremo que los falsos maestros de aquel entonces hacían, donde se aislaban del mundo para no contaminarse, porque pudiesen perder lo que Dios les había dado. Pero esta enseñanza de Juan hace que sea completamente inútil la burbuja. No necesitas tener a los cristianos en una burbuja. Son luz y tienen que estar, ¿dónde? Donde no la hay. Nadie, Jesús dijo, nadie quien siendo una luz, la esconde abajo de la cama o la pone en un cajón, sino que la pone en alto para que todos se beneficien. El cristiano que piensa que la vida de cristiano es estar totalmente aislado del mundo, no ha entendido que la necesidad del cristiano no nada más está en su comunión en la iglesia, sino afuera. Oye, pero ¿qué pasa si se nos van al mundo? Es imposible que se vayan al mundo si nacieron de nuevo. ¿Qué tal si alguien los confunde? No sé si te ha tocado escuchar esa. No, tú no oigas a ese predicador porque te va a confundir. ¿A alguien le suena familiar? No los oigas. A mí me ha tocado que señoras en radio y así dicen, oye, recomiéndame algo porque a mi hijo le están hablando no sé qué cosa, por no quemar a nadie. Le están enseñando alguna doctrina y cómo le hago porque me lo están convenciendo, me lo están desviando. Y es una preocupación genuina de las mamás porque alguien le está diciendo cosas a su hijo que ella no entiende y tiene temor a que su hijo se vaya tras esa corriente. Bueno, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y no seguirán la voz de ningún otro. Así que fíjate bien, el que ha nacido de Dios, en cierta forma está capacitado para poder ir a las tinieblas y hacer brillar su luz sin temor a ser consumido por las tinieblas. Porque es imposible que alguien que nació de nuevo vuelva atrás. El que ha nacido de nuevo, conforme vaya avanzando en su madurez, no tendrá ningún problema en que alguien le exponga un camino distinto al bíblico, porque el Espíritu Santo en él lo va a guiar a la verdad. Así que el cristiano genuino no está angustiado porque se vaya a robar a alguien su salvación o su santidad, o se le va a contaminar con el mundo. No puede ser. Si Dios ha dicho, id y hacer discípulos a todo el mundo, ¿no nos había capacitado para sobrevivir en el mundo? Jesús antes del Calvario dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Jesús mismo enseñó que no se trata de aislarnos pensando que podemos perder algo que Dios nos dio, sino confiar en que aún allí Dios nos va a guardar para hacer lo correcto. Entonces, a mí me han preguntado, y lo quiero aclarar también en público, oye, Hernán, ¿no te preocupa que los de tu iglesia lean o escuchan doctrinas extrañas? ¿Cuál crees que es mi respuesta? No, mira, ni me quita el sueño, nada. No me preocupa. De hecho, qué bueno que las oigan. Qué bueno que las entiendan. Juzga y compara y determina lo que dice la Biblia y lo que ellos dicen. Y llega a una conclusión. ¿No te preocupa que se vayan a ir? No, son míos, ¿verdad? Son de Jesús. Y nadie se les escapa. Nadie se les arrebata de sus manos. ¿Qué tal si se confunden? Bueno, pues van a durar mareados varios días. ¿Alguien ha leído algo que lo haya confundido alguna vez en su vida? ¿Sí? Ok. ¿Quedaste confundido para toda la vida? No, a mí me ha confundido también. De momento que se sacará ahí, a ver, y lo lees y
no cuadra y lo estás piense y lloras y buscas hasta que dices, ya entendí. Y avanzas. Pero yo he conocido personas que dicen que, no me hables, no me digas, no oigo, soy de palo, o sea, no me confundas, no me compliques la vida porque tienen miedo. ¿Cómo puedes tener miedo de que alguien te vaya a desviar del camino correcto si el Espíritu Santo está en ti? Sí podrán confundirte un rato, ¿verdad? Juan y Pedro advertían sobre tropezar con los falsos maestros, hacer cosas indebidas, ser arrastrado con doctrinas extrañas. Pero también aclara que eso le pasa a los inconstantes, ¿verdad? A los negligentes, que no estudian, que no hacen lo que debieran de hacer, que no buscan a Dios, no oran, no leen, pues es fácil que los puedan convencer con alguna cosa, pero si tú te esfuerzas en avanzar, en estudiar, en comprender, cada vez va a ser más difícil que alguien te confunda. Así que no estás basado en el temor, porque el nuevo nacimiento te hace, en cierta forma, irreversible, en el sentido de volver al mundo. Pero, viéndolo de la otra forma, quien no ha nacido de Dios, es imposible que avance en las cosas de Dios. Por eso, es lamentable, pero a veces escuchas, ¿cuántos años tienes en Cristo? Te dicen 20, 15, 30, y les haces preguntas básicas o analizas su vida en cosas muy básicas y no tienen lo que un cristiano debería tener. ¿Cuál es la conclusión? Según Juan, son hijos del diablo, que llevan 20 años reprimiéndose de todo lo que desean hacer. 20 años tratando de aparentar. 20 años con una máscara tratando de ser cristianos. Y luego analizas, bueno, ¿dónde se han estado congregando? Y analizas, porque me ha tocado hacerlo. Las iglesias donde se congregan, para nada que ver con la Escritura, no les interesa la santidad, no hay nada de eso. Dices, bueno, ya sé cómo llevas 20 años ahí. ¿Cómo es que 20 años estaba a gusto pensando que eres cristiano cuando no tienes la evidencia de ser cristiano? Entonces, leamos versículo 11 y 12. Dice, bueno, desde el 10, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ame a su hermano. Ya habíamos visto lo de el amar al hermano en las dos clases pasadas. Versículo 11, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Fíjate, aquí está hablando de Caín, ¿verdad? Que pecó, asesinó a su hermano. ¿Por qué? ¿Porque Abel hizo algo malo? No, porque hizo lo bueno. Entonces, a los que son como Caín, no les molesta el que hace lo malo, sino el que hace lo bueno. Y los molesta a tal grado que son capaces de matarlos. ¿Entiendes por qué apedrearon a Pablo varias veces? ¿Por qué les azotaban? ¿Por qué hubo tanto mártir cristiano en las persecuciones? ¿Porque hacían algo malo? No, porque hacían algo bueno. Ahora, esto es muy importante. Caín no demostró amor a su propio hermano, ¿verdad? Caín veía a Dios, claro, fue a ofrecerle ofrenda a Dios. Y vio que la reacción de Dios hacia la ofrenda de Abel no era la misma que para su ofrenda y se enojó. Una persona que podía acercarse a Dios, le daba ofrendas y aún así está dispuesto a matar a su hermano porque su hermano lo hace bien. En lugar de que haya convicción de pecado y buscar arrepentimiento, busca eliminar al que lo incomoda, ¿verdad? O sea, en lugar de decir, bueno, voy a cambiar para que Dios acepte mi ofrenda, como la de Abel, no, dice, voy a resolver este asunto, voy a matar a Abel y ya no me voy a sentir mal. Ahora, fíjate bien cómo hay muchos cristianos que así viven. Siempre están pensando en cambiar todo porque a ellos no les parece. Pero no piensan en cambiar ellos, ¿eh? Ese es el mismo problema, fíjate bien. A mí no me gusta esto y esto y esto y lo otro. ¿Por qué la iglesia lo hace así? No sé si alguna vez has conocido a alguien así. Siempre están buscando implementar cambios según su parecer. No hay base bíblica ni fundamento. No, es que así debe ser, así debe ser, así. ¿Y por qué no cambias tú y lo haces como debe de ser? Ah, no.
No puedo, no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo elimina la incomodidad de que alguien sí lo haga y él no? Pues queriendo cambiarlo. Por eso hay una frase que no me acuerdo quién se la oí, que dice que aquellos que quieren cambiar la Biblia o que quieren cambiar la iglesia son aquellos que no han sido cambiados por ella. ¿Me explico? Quien trata de modificar la escritura, ahorita vamos a ver cómo Juan hace una comparación entre Caín y Abel. Quien trata de modificar las cosas para que sean distintos y más agradables a los de afuera, son los que no han sido cambiados por Dios. Y como no son capaces de cambiar, quieren cambiar lo demás. ¿Verdad? Esta actitud de Caín, no tan extremista, es muy común en muchas personas, en muchas congregaciones. En lugar de decir, a ver, voy a hacer cambios para hacer las cosas como se deben de hacer, luchan porque se cambien las cosas porque a ellos no les gusta. O para poder estar en paz. ¿Me explico? Aguas. Eso puede ser un error en cualquier creyente. Pero vemos hasta qué punto se puede llegar la falta de amor del hermano, la incomodidad porque sabes que no lo estás haciendo bien, y el esfuerzo que haces por cambiar a los que lo hacen bien para no sentirte mal. Quien hace las cosas bien siempre va a tener problemas con Caín. Siempre. Siempre con aquellos que son como Caín. Es decir, los que son del mundo, los que no han nacido de Dios, son Caín. Analiza los problemas de matrimonio de una pareja no creyente, y bueno, lamentablemente hasta en creyentes a veces. ¿En qué se basan principalmente los problemas de pareja? En que uno quiere cambiar al otro, pero no quiere cambiar a él, ¿verdad? Es que no me gusta que haga las cosas así. Bueno, ¿por qué no cambias tú? ¿Por qué voy a cambiar yo? ¿Que cambie él? ¿O que cambie ella? Y siempre está la peleadera. ¿Por qué? Cambia y cambia y cambia. Pero no dice, voy a cambiar para resolver el problema. ¿Verdad? Bueno, se supone que entre cristianos no debe pasar, ¿verdad? Menos con los esposos. Porque Jesús dijo que el mayor sirve al menor y el hombre tiene más responsabilidad, ¿verdad? Y Jesús dijo, si yo estoy entre ustedes como el maestro y le lavo los pies, así deben de hacer vosotros. Entonces el hombre debería ser el principal dispuesto en modificar su conducta para resolver un problema, en lugar de demandar que otro cambie para que se arregle el problema. Versículo 13. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Leamos hasta el 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. Recuerden que Jesús dijo que no solo es no matar, sino el que odia a su hermano o le dice tonto está sujeto al tribunal. Juan está llevando esa comparación al extremo, ¿verdad? Una hipérbole, ya que Caín, que no amaba a su hermano, busca dejar de sentirse incómodo eliminando al que hace las cosas bien. Bueno, nos dice que el que no ama a su hermano es igual de asesino que Caín. Pero en el versículo 3, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Así que fíjate bien, hay una situación interesante en nuestra cultura. Pensamos que hacer las cosas bien es sinónimo de que la gente nos acepte, ¿verdad? Tenemos este concepto de la ideología de género, ¿verdad? Si estás en desacuerdo te van a decir que eres un misógino y retrógrada, etcétera, etcétera. Tienes que tolerarlos en el sentido de decir que está bien, que no hay problema. No sé si te has puesto a analizar eso. Si tú, en nuestra cultura no ha llegado a ese punto, pero nuestros amigos del otro país vecino, si se atreven en algunos hospitales a decir el niño o la niña, se meten en problemas. Porque no puedes saber si esa persona se identifica como mujer, pero en cuerpo de hombre, o se identifica como dragón, o como perro, o como alguna cosa, que ya hay personas que sí se identifican. ¿A qué grado se tiene que llegar el decir, bueno, para estar bien con todos tengo que aceptar lo que todos dicen? Y eso es lo que muchos cristianos tratan de hacer. Cuando llegamos a puntos doctrinales donde tienes que presentar defensa, dicen, no, tú solamente ámalo. ¿Verdad? Muestra el amor de Cristo.
O sea, está mal, pero no quiero tener problemas con él, así que no le voy a decir nada. Y algunos se van al extremo de modificar la iglesia para que sea más cómoda para el no creyente. Adecuar la música, hacer reuniones de jóvenes que no tienen nada que ver con la iglesia, más con música chida y mensajes motivadores para que se sientan a gusto en la iglesia. Pero Juan nos está diciendo que no sería nada raro si el mundo nos odia, porque cuando hacemos las cosas bien, a los Caín los vas a incomodar, los vas a molestar, y no se van a quedar callados ni van a pensar, yo debería cambiar. No, van a decir, no seas así, cambia, me incomodas. Así que cualquiera que trate de vivir la vida cristiana como es, va a encontrar mucha oposición dentro y fuera de la iglesia, porque también hay Caínes metidos en la iglesia. Que en lugar de decir, a ver, ¿eso es correcto a la luz de la Escritura? No, van a decir, ¿eso me gusta o no me gusta? ¿Me incomoda? ¿Me genera problemas? Ah, sí me genera, entonces hay que cambiarlo. O que no se haga, modificarlo de manera que todos podamos, pero no está dispuesto a esforzarse para hacerlo. Esta actitud no puede ser de un hijo de Dios, que la Biblia dice que tiene que considerar como si todos los demás fueran mayores a él. Un hijo de Dios que es sabio tiene que ser humilde, y en lugar de buscar cambiar las cosas para no sentirse mal, va a buscar cambiar él para hacer lo correcto, que es el camino más difícil. Entonces, si el mundo nos odia, dice versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que haga buenas obras entre nosotros, tú aún así debes amarlo, aunque te sabes mal, aunque sabes que quizás no andas bien en ese aspecto y tú conoces a alguien que sí lo está haciendo bien, no puedes manifestar la conducta de Caín. Tendrías que mostrar un amor y hacer una inspección interna, es decir, hay que hacer ajustes en mi vida, pero seguir amando al hermano. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Versículo 19, en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros de él. Esto es muy importante, fíjate. Esta es una prueba o una evidencia interna que todo verdadero cristiano debe tener. Dice que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. En el original, la palabra corazón es cardia, mente, hombre interior, carácter. Y la palabra condene es kataginosko, que se traduce así, según el diccionario Phelps, encontrar a alguien decididamente culpable porque tiene evidencia directa y personal. Entonces, ¿qué significa que tu corazón te condene? Corazón es tu mente. Y te condena es que sabes que eres culpable porque tienes la evidencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan? Que el verdadero creyente, su corazón lo condena. Sabe que ha hecho cosas mal, ¿verdad? Pero Dios es más grande que tu corazón. ¿Qué significa eso? Cuando realmente tú sabes, o Dios te ha permitido, que estés consciente de tu pecado, sabes que eres culpable, el verdadero Hijo de Dios sabe también que si confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Así que tú acudes a Dios, y Dios, que es más grande que tú, más grande que tu conciencia, más grande que tu mente, puede más que la culpabilidad que tienes. A eso me referí al principio cuando remueve la culpa. Cuando te sabes perdonado, dejas de acusarte a ti mismo por lo que hiciste, porque te sabes perdonado. Ahora hay personas que se resisten a esto. La única cosa que la Biblia demanda para perdón de pecados es arrepentimiento, confesión y arrepentimiento, que es algo que se supone que pasa con todos cuando confesamos nuestro pecado. Perdóname si estoy haciendo algo mal, estoy consciente de que estoy mal, ayúdeme a cambiar. Eso implica que a partir de ese momento vas a vivir en arrepentimiento, o sea, cambió tu forma de pensar según la palabra griega para arrepentimiento. Vas a tratar de vivir de otra manera.
Hay personas que dicen, no, es que Dios no me ha perdonado. ¿Cómo sabes que no te ha perdonado? No, pues porque yo lo sé, no me siento perdonado. Bueno, ahí falta algo de tu parte en cuanto al arrepentimiento. Es decir, cuando tú tienes confianza con alguien y resulta que te enteras de que lo lastimas, si le tienes confianza, ¿buscarías arreglar esa situación o lo evitas porque sabes que hay algo mal entre ustedes? Bueno, si le tienes confianza, le vas a decir, ¿por qué estás así? ¿Qué hice? ¿O cómo lo arreglo? Pero si no tienes mucha confianza, te vas a sentir incómodo y mejor lo vas a evitar porque sabes que algo no anda bien. ¿Verdad? Muchos cristianos se acercan a Dios a pedir perdón, pero no tienen confianza en Él. No han entendido que el perdón de Dios no es algo que te ganas, es algo que gratuitamente te concede por lo que Jesús ya hizo. Entonces están esperando demostrarle a Dios que ya cambiaron para poder ir y decirle, ahora sí perdóname, porque ya tengo la evidencia de que me corregí, cuando no es así como funciona. ¿Cómo puedes avanzar sin saber que puedes confiar en Dios, que todo lo sabe, que desde que te llamó ya sabe todo lo que vas a hacer, sabe que vas a pecar, y el pecado que cometiste ya lo sabía, y como que ya te llamó, y ya vimos que Juan dice que nos limpia de todo pecado y que siempre intercede por nosotros, y que ese conocimiento no te lleva al libertinaje, porque si naciste de nuevo, no puedes volver al mundo. Entonces lo único que te falta es creerlo, darlo por hecho y decir, es cierto que hice mal, es cierto que me siento culpable, pero Dios es más grande que todo esto. Y esto no sucedió de forma sorpresiva. ¿Cuántos les ha tocado sentir que cuando pecaste en algún momento decepcionaste a Dios? ¿A alguien se ha sentido así? Bueno, la decepción, ¿qué implica? Para que una persona se decepcione, implica que tenía una expectativa tuya y resulta que no la cumpliste, ¿verdad? Entonces, como no se cumplió lo que yo esperaba, me decepciono. Pero si Dios es omnisciente, ¿se puede decepcionar? No, porque Él no espera más de lo que ya sabe que eres. Así que nunca vas a estar tú aquí y lo que Dios esperaba acá, porque ya sabe quién eres. Y por eso necesitabas un Salvador, ¿verdad? Y por eso la justicia de Cristo te limpia de pecado. Así que esa idea de que Dios está bien... No, Bernal, estoy bien decepcionado de ti. No me imaginé que fueras a hacer eso. Bueno, eso no puede suceder debido al atributo de la omnisciencia. Ahora, ¿le duele a Dios que lo haga? Sí. La Biblia enseña que Dios siente. ¿Pero se decepcionó? No. Él ya sabía. Y lo sabe. El punto es que a veces nosotros no sabemos que Él ya sabe. Y vivimos como si no supiera. Le tratamos de atribuir sentimientos meramente humanos, o meramente humano, pero mundano. Que Dios estaba bien contento porque Hernán se está portando bien y lo se porta mal y se agüita a Dios. Y la otra vez está feliz porque le está echando ganas de Hernán. Ándale, Hernán, sí, se puede. Y luego la riega y dice, ay, Hernán, ¿qué voy a hacer contigo? No, eso es un sentir, una experiencia humana limitada. Dios sabe exactamente a qué te enfrentas y siempre te ha dado la opción para salir. Y si no la tomaste, Él ya sabía que no la ibas a tomar y aún así te amó. Y en eso consiste la gratitud. Que a pesar de que te mereces lo peor y te mereces que te deseche por completo, aún así te sigue amando. Y entonces, al saber eso, tiene que generar en ti el deseo de cambiar por la enorme misericordia que te ha dado. Pero a veces lo queremos hacer al revés, ¿verdad? Ahora sí, Dios, te voy a demostrar que ya puedo. Te voy a demostrar que lo voy a lograr. Y le dices como que, tú espérate ahí y nomás vas a ver. Y pretendes hacerlo sin Dios. No funciona. Presentarte ante Él sabiendo que tu corazón te condena, tienes que saber que Dios es aún más grande. Y eso implica
que podemos tener confianza en Dios. Queridos hermanos, dice, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Es decir, cuando nuestro corazón nos condena es porque hay evidencia de que pecaste, ¿verdad? Ok. Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Y si nuestro corazón no nos condena, dice, tenemos confianza delante de Dios. Pero si no nos condena no es porque ya no pecaste, sino porque te perdonó. Esa es la consecuencia del perdón. No es algo que lograste hacer, o sea, no sé si me explico. No se trata de que llegues a tal nivel de perfección en el que tienes confianza en Dios porque ya no pecas y por eso tu corazón no te condena. No, tu corazón te condena. Confiesas tu pecado y luego tu corazón deja de condenarte porque Dios es más grande y te perdonó. Y eso hace que tengas confianza en Él. Fíjate cómo la confianza está basada en el hecho de que removió de ti esa condenación que tenías internamente, esa culpa. Y eso te da confianza. Sabes que te tuvo misericordia. Y sabes, si sabes que un pecado es suficiente para condenarte eternamente, cada vez que Dios te perdona y quita la culpa de tu vida, más confianza debes tener en Él. Porque sabes que teniendo todo el derecho de rechazarte y de condenarte, sabes que lo mereces y aún así decidió no hacerlo. Porque te eligió, porque te ama, porque desde antes que nacieras ya tenía planeado para ti. Ya sabía todo lo mugrero que ibas a hacer. También sabía cómo por medio de su Espíritu vas a hacer cosas para Dios. Y así te ha amado, tal como eres, siendo el monstruo que eres. Y eso es lo que somos. Entonces, fíjate, queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. ¿Cómo? ¿Aquí hay una clave para conseguir que Dios nos dé todo lo que le pedimos? ¿O no está hablando de eso? O sea, si llego al punto en que el corazón ya no me condena, ¿le puedo pedir lo que quiera y me lo va a dar? No es eso lo que dice. Fíjate bien. Si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada, ¿verdad? Si hago lo que le agrada y hago sus mandamientos, ¿qué le voy a pedir? ¿Algo contrario a sus mandamientos? ¿O algo que no le agrade? No. Si tú le pides a Dios, si Él te perdona, te limpia, buscas hacer su voluntad y dices, Dios, dame sabiduría, ¿te la va a negar? No. Dios, hazme crecer en santidad, concédeme un conocimiento más profundo de ti, concédeme ser más útil a mis hermanos, ¿te lo va a negar? No. Ahora, ¿significa esto que va a cumplir todos tus deseos? Claro que no. La condición es, hace sus mandamientos y lo que le agrada. ¿De qué cosa podrías pedirle que no te cumpla si haces eso? Vas a pedir, como dice la Escritura, que lo que pidamos conforme a su voluntad no será hecho. No porque tú lo pediste, sino porque Él así lo deseaba. Y si constantemente haces lo que le agrada y lo que Él quiere, vas a pedir lo que está de acuerdo a su voluntad. Así que no te lo va a conceder porque tú se lo pediste, sino porque esa es su voluntad. ¿Me explico? Esa es la armonía que debe haber entre el creyente y Dios. Que mis deseos y mis peticiones sean de acuerdo a su voluntad. Y siempre voy a tener lo que le pido. ¿Se acuerdan que yo les he dado esta clave? ¿Cómo le haces para pedir que siempre te cumpla Dios lo que le pidas? Pídele que cumpla su voluntad y no hay falla. Siempre te lo va a cumplir. Eso es lo que está hablando aquí. Recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Versículos 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Y aquí hay una clara señal de la Trinidad, ¿verdad? Que Dios esté en nosotros es lo mismo que el Espíritu esté en nosotros. Entonces el Espíritu es Dios. Entonces, en cuanto a lo que seremos, ya que vimos todo lo que somos y el acceso
a los beneficios como el perdón y toda la justicia de Cristo y todo eso, eso ya es algo que deberíamos ser. ¿Qué es lo que falta que se manifieste en el futuro? Porque en el versículo inicial hablábamos de algo que, vemos que aún no se manifiesta lo que somos. ¿Qué implica eso? ¿Eres hijo de Dios? Ahí vimos que sí, pero aún no se manifiesta lo que eres. Según Jesús, tu comportamiento nos dice de quién eres hijo, ¿verdad? Le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo, porque hacen lo que su padre el diablo quiere. Ok, ¿tú eres hijo de Dios o del diablo? Bajo ese mismo criterio, ¿qué obras haces? Pues unas buenas y otras malas. Entonces, mita y mita, no se puede, ¿verdad? ¿De quién eres hijo? Ya viviste que de Dios, pero tu comportamiento, ¿qué dice? En el mejor de los casos dirás, bueno, pues a veces como que de Dios y a veces del diablo. ¿Qué es lo que falta que se manifieste entonces? Tu nuevo cuerpo, tu nueva naturaleza. Porque Pablo en Romanos 8 dijo que con la mente me sujeto a Cristo, ¿verdad? Pero termino haciendo el mal que no quiero hacer, porque mi cuerpo es cuerpo de muerte. Así que el mundo, a hoy en día, a simple vista, no puede diferenciar quién es hijo de Dios y quién no. Solo por medio de la evidencia, pero cuando Jesús se manifieste, será evidente a todos. Entonces estaremos completos. Lo veremos tal cual es. Para estar ante Dios, ¿qué se requiere? Perfección, que no tenemos. Pero cuando lo veamos, tendremos un cuerpo igual al de Cristo y será imposible que peques. Entonces, en toda la extensión de la palabra, serás un hijo de Dios. Y eso es lo único que falta. Ahora, eso no justifica que no vivas como si lo fueras, ¿verdad? El verdadero creyente se va a equivocar, sí. ¿Va a pecar? Sí. Pero siempre se va a lamentar tus equivocaciones. Siempre va a odiar el pecado que hace. Siempre va a obtener perdón de parte de Dios para seguir perseverando. Nunca, bajo ninguna circunstancia, volverá a ser del mundo porque nació de nuevo. Así que dentro de las congregaciones tenemos evidencia, aunque todavía nos faltan 2 capítulos de la primera carta, tenemos evidencia suficiente para determinar quién es un hermano en Cristo y quién no. Pero estamos de acuerdo en que no es algo inmediato, ¿verdad? No puedes saberlo de inmediato. Necesitas convivir con esa persona. ¿Y qué es lo que se supone que hace la iglesia? Tienen comunión unos con otros. Y en esa comunión, tarde o temprano, van a empezar a manifestarse los Caín. Los que están fingiendo. Y Dios, por medio de esta carta y las de Pablo y las de Pedro y las demás, constantemente nos da información para que primero veas hacia ti, para que no seas como Caín, ¿verdad? Tú estás mal. No, primero hacia ti. Analizas y determinas quién eres. ¿Tu corazón te condena? ¿Dios es más grande que tu corazón? Tienes la evidencia del nuevo nacimiento. Y luego puedes empezar a buscar a los demás para hablarles como hermanos en Cristo. Para exaltar a los que parece que no son, para que vuelvan al camino correcto. Quizás seamos el medio que Dios use para hacerles ver su pecado, como Natán fue usado para avisarle a David de su pecado. Y en el peor de los casos, pues nunca te va a hacer caso y va a salir a la luz como Caín. Y entonces, claramente podremos decir, estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Su salida sirvió para demostrar que no era de nosotros. Pero no vivamos con temor, ¿verdad? El mundo podrá odiarte cuando hagas las cosas correctas. ¿Qué importa? Lo importante es hacer lo correcto ante Dios. Te van a decir que eres un fanático, exagerado, le das demasiado valor a la escritura. Y bueno, creo que fue Leonard Ravenhill quien dijo, ¿crees que un día Dios me va a juzgar y me va a decir, Hernán,
¿Por qué le diste tanto valor a la Escritura? Claro que no. Así que no nos desanimemos, ¿verdad? Si por hacer las cosas bien encuentras oposición, significa que vas bien, ¿verdad? Si nadie se te opone, algo estás haciendo mal, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Aún no se manifiesta lo que somos, pero nuestra esperanza está en que se manifieste. Al final de Apocalipsis dice, y la iglesia dice, ven. Y el que oye dice, ven. Deseamos y anhelamos ese día. Pero no mientras nos enfocamos en lo que debemos ser. Somos hijos, enfoquémonos en cómo debemos ser y esperemos y confiemos en que llegará el día en que seremos tal cual es. Así que vamos a orar, Señor. Gracias por tu enorme misericordia, por cada vez que erramos y pecamos, cada vez que quebrantamos tu ley, cada vez que ofendemos o en lugar de mostrar amor, mostramos odio hacia nuestros hermanos, cada vez que en lugar de cambiar nosotros, buscamos hacer lo que Caín hacía y cambiar al que lo está haciendo bien para sentirnos mejor. Perdónanos por todas las veces que no nos hemos comportado como tus hijos y nos hemos comportado como el mundo. Señor, no permitas que nuestro corazón deje de condenarnos. No nos entregues a nuestro pecado, no nos entregues a nuestro razonamiento. Siempre que estemos desviándonos, Señor, por tu misericordia te pedimos que nos disciplines, que nos hagas volver al camino correcto, que nos enseñes la verdad, que nos permitas ver la realidad de nuestras vidas y que nos des la capacidad de cambiar las cosas que estamos haciendo mal. Pon el querer como el hacer en nosotros, para que avancemos. Enséñanos a confiar en ti. Cada vez que nos sentimos culpables, muéstranos que tú eres más grande que nuestro corazón. Ayúdanos a empezar, a seguir luchando, empezar nuevamente, a seguir luchando, a luchar con el pecado que mora en nosotros, a renovar nuestro entendimiento cada vez por medio de tu palabra, para que conforme pase el tiempo podamos alcanzar mayor santidad. No nos dejes negligentes ni ociosos, ni sin fruto. Concédenos, Señor, avanzar y tener confianza en que algún día podremos ver en carne propia eso que seremos, los hijos de Dios que seremos en toda la extensión de la palabra. Poder verte cara a cara, poder verte tal cual eres, como dice el apóstol Juan. Que ya no veamos a oscuras como por medio de un espejo, como decía Pablo, sino que te conozcamos tal cual eres. Que podamos estar delante de ti no por méritos propios, sabiendo que es imposible que por méritos propios pudiésemos estar allí, sino por medio de tu justicia y tu misericordia. Agradecidos por tanta paciencia que has tenido con nosotros. Agradecidos porque teniendo todas las razones para desecharnos, has decidido no hacerlo. Agradecidos porque en medio de tanta rebeldía que hemos tenido en contra tuya, de las veces que hemos decidido hacer lo que nos parece mejor en lugar de hacer lo bueno que sabíamos hacer, aún así nos has mostrado misericordia, Señor. Nos has cambiado, nos has quitado la culpa, nos hiciste avanzar, y no es mérito nuestro. Siervos inútiles somos, Señor, y queremos pedirte que nos concedas jamás olvidarlo. Sabernos siempre lo inútiles que somos, porque así como le dijiste a Pablo, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Queremos que tú seas engrandecido en todo lo que hacemos, no para ser personas perfectas y sin mancha, sino mostrarnos tal cual somos, para que la gloria no sea nuestra, para que la gloria sea sola tuya, Señor, al único que es digno, al único perfecto y justo, al único bueno, Señor. Que nosotros no pasemos por buenos, que siempre tengamos entre nosotros mismos conciencia de que somos solamente humanos, somos vasos de barro con un gran tesoro adentro, pero que nunca pongamos la mirada en el hombre, sino que siempre todo hombre que tú uses, Señor, sirva para poner la mirada en ti. Concédenos ser un medio, Señor, por el cual otros puedan conocer el amor de Dios en la práctica, dentro y fuera de la iglesia, para que se cumpla en nosotros lo que tú dijiste, que se amen, Señor,
porque en eso conocerán que son mis discípulos. Que la gente pueda hablar de nosotros no por nuestro elevado nivel de santidad o de conocimiento de las Escrituras, sino por el amor, la verdadera señal de un hijo de Dios, el amor hacia su hermano, el amor ágape, el amor por decisión y convicción, para que pueda haber evidencia entre nosotros del crecimiento, de la tolerancia, de la búsqueda de santidad en medio de toda situación, Señor. Concédenos ver lo que seremos, Señor, conforme a tu misericordia. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Una pregunta acá. ¿Me ayudan con el micrófono, por favor? Sí. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Tengo algunas preguntas, no solo una. Y en vista de que aparentemente es la única, pues, puede hacer muchas, ¿no, verdad? Es una pregunta fuera de tema. Bueno, las de fuera de tema las vemos al final, como ves. Las del tema aprovecha de una vez. Ordenado, ok. La del tema, estaba analizando, ahorita el tema estuvo alrededor de los hijos de Dios. Uh-huh. Y al analizar la expresión hijos de Dios en los evangelios y en la Biblia en general, en la Reina Valera aparece 20 veces, de las cuales en Mateo y en Lucas son mencionadas por Jesús. Uh-huh. La expresión hijos de Dios, pero nunca más es mencionada por Jesús. En Juan aparece 2 veces, pero es el comentario del evangelista, del que escribe el evangelio. Y aquí dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Pero me llamó la atención el razonar lo que aquí dice, serán llamados hijos de Dios. Sabemos que la gran mayoría de los pacificadores, tarde o temprano, entran en la paz, porque mueren, porque por ir a pacificar una guerra, porque ese es su trabajo, pacificar, muchos mueren. Entonces, me llama la atención, serán llamados en futuro, no conjugado. Primer deducción. Segunda, en Lucas dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, y nos da la razón, al ser hijos de la resurrección. Entonces, según palabras de Jesús, específicamente en Lucas, y como referencia indirecta en Mateo, los hijos de Dios son los hijos de la resurrección. Uh-huh. Sin embargo, podemos ver las demás evidencias en Romanos, en Gálatas, Filipenses y Juan, que la expresión hijos de Dios también aplica a los que hacemos o intentamos hacer la voluntad de Dios, ¿no? A Uh-huh. través de la lectura de la Biblia, del estudio. Y tiene una relación directa en lo último que mencionó, dice en que tenemos su espíritu. Decía, en esto sabemos que, ¿cómo dice, hermano? La justicia, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Mi pregunta es, ¿tener el Espíritu Santo es ser hijo de Dios? Sí. Y en este caso, si esto es ser hijo de Dios, tener el Espíritu Santo, según los evangelios nos muestra que tener el Espíritu Santo, he detectado 3 detalles. Uno es entender, ¿no? Es la primera evidencia. Como que eso ya me marca el camino, como que me guía, entender las Escrituras. El versículo clave de esta congregación es y les abrió el entendimiento. Okay. Pero otra evidencia de tener el Espíritu de Dios, según, por ejemplo, en esto sabréis que el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad y os dirá las cosas que vengan. Entonces, ese tal vez sea el máximo nivel, porque ya estamos hablando de profecía. Y en un nivel intermedio, lo que he detectado, lo comento para que me digas si estoy bien o mal, en eso consiste la pregunta. Y el nivel intermedio de tener el Espíritu Santo es, dice, que
cuando dice, ¿cómo se llama? Y los pecados les serán retenidos, dice en Juan, ¿no? En Juan capítulo 21 y 20, algo así, dice, que los pecados les serán retenidos, a quienes les sean retenidos, y serán perdonados a quienes sean perdonados. Pero como esto tiene una relación precisamente con lo de la oración, la intercesión, entonces aparentemente quien tiene el Espíritu Santo también es una persona que hace oración de intercesión por los demás, porque en otra parte hace la mención de que perdonar los pecados, cuando sana al paralítico, que le dice, los pecados te son perdonados, ¿no? Entonces, al final el Evangelio dice, y la gente se maravilló y glorificó a Dios de que había dado tal potestad a los hombres. Pero nos detenemos a chirrión, ¿de qué potestad me está hablando? ¿De perdonar los pecados o de sanar al enfermo? Pero ahí habló precisamente, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar los pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate y anda. Pero al final dice el Evangelio, me parece que es el de Mateo capítulo 9, dice, en esa parte dice, esa potestad se lo dio a los hombres, no solo al Hijo del Hombre, a los hombres. Entonces, el perdonar los pecados de los demás, según lo que alcanzo a vislumbrar, corríjame si me equivoco, es orar por los demás, hacer intercesión por ellos, lo que dice en la epístola de Pedro, que dice hacer sacrificios espirituales. A ver, aquí hay una mezcla de cosas correctas e incorrectas. Dices que los pacificadores a fin de cuentas llegarán allá por pacificar, pero el enfoque bíblico es la consecuencia del nuevo nacimiento, no la causa. No porque seas pacificador implica que vas a entrar allá, ya que no es por obras. No son tus acciones las que te dan entrada al reino de Dios, sino Dios quien tiene misericordia. Entonces, cuando la Biblia habla sobre los atributos o las características de un hijo de Dios, no es como aquello que lo hace hijo de Dios, sino aquello que evidencia que es hijo de Dios. Porque el nuevo nacimiento es el origen de todo, y la santidad es gradual. Entonces, conforme vaya avanzando en las cosas de Dios, debo de parecerme cada vez más a Cristo, aunque sea de poco en poco. Entonces, cuando se describe un hijo de Dios, es cuáles son las características que lo acompañan debido al nuevo nacimiento. Entonces, que tenga el Espíritu Santo es equivalente a la regeneración o al nuevo nacimiento. Para que una persona tenga el Espíritu Santo, tuvo que haber nacido de nuevo. Imposible es que entres al reino de los cielos a menos que nazcas de nuevo, ¿verdad? Y le dice a Nicodemo, y le dice que siendo hoy maestro no sabe eso, o sea, que ese nuevo nacimiento no era algo nuevo, era algo que un maestro de la ley debería de saber, y sin embargo no sabía. Entonces, a todo lo largo de la Escritura, las evidencias han sido siempre las mismas. Tener el Espíritu Santo como marca del nuevo nacimiento y la consecuencia que se genera en base a eso. En cuanto a tener el Espíritu Santo es la evidencia o es lo que indica el nuevo nacimiento. De ahí se desprenden muchísimas cosas de las cuales Juan habla, pero nunca menciona la intercesión. Cuando yo intercedo por alguien más, habría que definir qué es esa intercesión. ¿Tú hablas de que yo tengo el poder para perdonar los pecados a alguien? ¿O a qué te refieres con intercesión? Bueno, la intercesión entiendo por hacer lo que Jesús dijo, ¿no? Apartarme, de hecho ese es el significado de la palabra santo en griego, o sea, es ser apartado, apartarme y encerrarme en mi cuarto, así como dijo Jesús, y hacer oración por ejemplo, por las personas que están en los conflictos, por los que tienen hambre, por el afligido, cubrir al menesteroso con mis oraciones, orar porque llegue alguien y le dé un taco, una prenda, que así como dice Jesús, me visteis desnudo y no me cubristeis. Bueno, pues orar porque alguien vaya y lo cubra, porque alguien vaya y le dé de comer, porque alguien vaya y le dé de beber, porque alguien vaya y lo hospede, ¿no? O sea, aplicar esa parte en la oración, orar por él, pero hacerlo, o sea, en dedicarle un tiempo especial
a la comunión con Dios, a hacer lo que Jesús dijo. Mi Padre no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, pedirle a Dios apartado, o sea, ya en santidad, porque qué casualidad, ¿no? O sea, quien no ora, pues se podría llamar santo solo porque entiende la Escritura. Buena pregunta, ¿no? Interceder entonces es orar por los demás. Claro. Pero ahorita, hace rato hablabas de perdonar pecados. Ah, sí, porque si uno ora por los demás, Jesús precisamente en el ejemplo del paralítico, cuando le detenieron el paralítico desde el techo, dijeron, este blasfema, porque ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Uh-huh. Entonces, por ahí también dice, y la oración de fe perdonará y se le perdonará los pecados. O sea, ahorita no los tengo la oración de fe sanará al enfermo, pero no hay referencia alguna en que yo tengo poder para que Dios le perdone los pecados a alguien por medio de mí. Es decir, Jesús, siendo hombre, tenía dos naturalezas, la humana y la divina, y la demostró que aún en una naturaleza humana podía perdonar pecados haciendo uso de su naturaleza divina, pero es algo único de él, nadie más. Cuando decían, ¿cómo es que se le ha dado a los hombres? En ese contexto es porque Jesús era un hombre, y ningún hombre había tenido autoridad para perdonar pecados, y Jesús usó como esa autoridad para demostrarles que no era solamente hombre, sino que era Dios encarnado. Él, ninguno de nosotros puede hacer eso. ¿Me explico? La intercesión, orar por los otros, tiene que ser en base a la enseñanza bíblica de la palabra orar, que es intercambiar deseos. Entonces, cuando yo oro por alguien, no es tratar de convencer a Dios para que haga algo, sino pedirle a Dios que haga su voluntad en ese proceso. Entonces, no es que si yo le pido a Dios, sánalo, eso no es intercesión. Yo podré expresarle mi voluntad a Dios, pero si en ningún momento le pedí que Él haga su voluntad por encima de la mía, no estoy orando bíblicamente. Entonces, la intercesión no es acumular peticiones para otra persona, sino pedirle a Dios que me enseñe a hacer lo que corresponde. Entonces, Juan nos decía, ¿podrá alguien que tiene ver a su hermano en necesidad y no ayudarle? Entonces, la oración no sería, Señor, mándale comida a alguien, si yo tengo cómo llevarle comida a alguien. Más bien sería, Señor, úsame para llevarle comida a alguien. Esa es la verdadera intercesión, no el acumular peticiones para que Dios haga algo. Eso no tiene fundamento bíblico, ya que la propia definición de orar no implica pedirle a Dios mis deseos, sino que haga su voluntad, es intercambiarlos. Entonces, el verdadero cristiano ora no para cambiar los planes de Dios, sino para que Dios le enseñe a aceptarlos, a adaptarse y a hacer algo al respecto en esa situación que Dios permitió, y que dado que todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito fueran llamados, no tendría la necesidad de pedirle que la cambie. Poder luchar conmigo mismo, que no me agrada lo que está viviendo, y aprovecho para orar para decirle a Dios, me siento mal, me siento triste, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Enséñame a aceptar tus planes, porque a fin de cuentas la Biblia dice que todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Entonces, si tú tienes conciencia de eso, un verdadero hijo de Dios no va a tratar de cambiarle los planes a Dios. Sería lo más absurdo que podrías intentar hacer, ya que la Escritura nos dice que lo que suceda a los hijos de Dios obrará para bien. Por eso vemos en las cartas de Pedro, Pablo en plena persecución jamás le pide a Dios que cambie la situación. Es más, Pedro le dice, permanezcan firmes. Entonces, no hay razón para justificar esa intercesión a la luz de las cartas del Nuevo Testamento. Sería la oportunidad ideal para que Pedro dijera, voy a orar por ustedes para que Dios quite esa dura persecución. No, les dijo, estén firmes y hasta la muerte, sabiendo que deben encomendarse a su fiel Creador. Si Cristo padeció, ustedes también. Entonces, esa idea de la intercesión no aplica con lo que la Escritura enseña. Y no podría simplemente considerarla bajo esa definición como una señal de un verdadero creyente. Al contrario. Entonces, analizando el significado recuérdeme, la palabra orar se dice
prosehumai, ¿cómo era? Algo así. Sí, ¿no? Prosehumai. Sí, ¿verdad? Es que acabo de estudiar ese tema y me llamó mucho la atención que aquí es el único lugar en donde aprendí, aquí y en la página de Biblia Paralela, en donde vienen las definiciones de Thayer, o Thayer, no sé cómo se pronuncie, en donde muchas son las que usted usa y están muy interesantes. Una de ellas es intercambio de deseos en el significado de la palabra orar, pero analizando etimológicamente la palabra prosehumai está compuesta por el prefijo pros y ehumai, que son deseos. La palabra deseos está conjugada 7 veces en el Nuevo Testamento, no los tengo memorizados, pero la palabra pros es una preposición que significa hacia o para, ¿verdad? Entonces, al juntar las dos palabras, entendemos que es un deseo dirigido. Ajá. Y se sobreentiende que es un deseo dirigido hacia Dios. En el caso de la palabra prosehumai, alcanzo a entender que en algunos lugares en donde se utiliza el prefijo pros, que es muy abundante en todo el Nuevo Testamento, más de 200 veces, en algunos implica intercambio, pero solo en algunos, no en todos. Entonces, ¿no sería muy temerario decir que solo por esos pocos lugares en donde se entiende que hubo un intercambio, cuando se utiliza el prefijo pros, en otras palabras, por eso ahora ya podemos aseverar con toda la autoridad que orar prosehumai también significa intercambio? Porque, por ejemplo, cuando deseamos algo, no es un deseo. Estuve analizando este punto, y un deseo no es lo piensas y ya. Hay diferencia entre deseo y pensamiento. Entonces, el deseo de Dios es constante, y si nosotros deseamos hacia Dios, o sea, agarrando el griego directamente, razonándolo desde el griego, o sea, la oración dirigida, ¿no? Orar hacia Dios. En este caso, si yo deseo hacia Dios constantemente la salvación, ¿no sería acaso el cumplimiento de lo que dijo Jesús en la parábola del crecimiento de la semilla? Dice, siembra la semilla, duerme, y la semilla crece no sabiendo él cómo, pero va a crecer. Tendrías razón si no tuvieras un problema lógico. ¿Cómo concilias la idea de la omnisciencia, la omnipotencia de Dios, el hecho de que tú la entiendas y que simplemente le pidas a Dios todo lo que tú quieres, haciendo caso omiso de cómo Jesús enseñó a orar a sus discípulos, que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo? Por eso yo planteé la pregunta: si tú conoces que todo obra para bien, que Dios todo lo sabe, que nada sucede sin que Él lo permita, y que todo lo que nos sucede, en pocas palabras, es para que el pasaje que dice que el que empezó la buena obra a nosotros la termine hasta el día de Cristo, si tienes ese conocimiento y lo entiendes, ¿por qué querrías cambiar sus planes simplemente elevando tus deseos? No es consistente. Cualquier persona que entienda que todo sucede por una razón y que tengo la certeza de que será usado para mi bien, y aún así simplemente quiero pasarle a Dios la lista de cosas sin entender ni pedir lo que es sobre todas las cosas, que su voluntad se haga, no tendría sentido orar. Jesús nos dio el ejemplo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Cualquier persona que viva humillada a Dios, cuando eleve sus oraciones, jamás sería tan quizás arrogante como para decir, Señor, dámelo, dámelo y dámelo, y te lo pido, y te lo pido, y te lo pido, y te lo pido, dejando de lado todo el conocimiento bíblico que implica del por qué Dios ha permitido X o Y situación. Entonces, la única forma bíblica, coherente, lógica, de que un creyente que entiende los atributos divinos y aún así quiere expresar sus deseos, es que los intercambie. De otra forma, ora sin sentido y sin conocimiento. ¿Me explico?
Entonces, si quieres, hablamos más de la oración, pero no tiene nada que ver con la carta que estamos analizando ni con este capítulo y lo podremos más adelante. ¿Hay alguna pregunta en base a esto? ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Entonces,